Buenos días, grupo. En esta oportunidad vamos a abordar una temática de suma importancia para la carrera que están cursando, que es el abuso de la posición dominante en el mercado. Así es que el artículo 11 del Código Civil y Comercial incorpora la figura de abuso de posición dominante, indicando que lo dispuesto en los artículos 9 relativo a la buena fe y 10 sobre el abuso del derecho se aplica cuando se abusen de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales. Al respecto, cabe señalar que el artículo 11 no establece concretamente qué es la posición dominante, ni tampoco cuándo se incurre en abuso de tal posición. Completando estos conceptos, con lo dispuesto en esta última parte que remite a leyes específicas, es necesario mencionar que existe sobre la temática la Ley 27.442 sobre defensa de la competencia, y es la que veremos en el transcurso de este video. Si bien para la doctrina en general hay diversos conceptos sobre abuso de posición dominante o posición dominante en el mercado, la Ley 27.442 en su artículo 5 señala que se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante, ya sea dentro del mercado nacional o de una o varias partes del mundo, o cuando sin ser la única no está expuesta a una competencia sustancial, o cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado. Existen diversos supuestos que pueden configurar una posición dominante en el mercado, y estos son, en primer lugar, la situación de una empresa con carácter de monopolio, que es cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o de una o varias partes del mundo. También encontramos el supuesto de una ausencia de competencia verdadera, y que lo advertimos en caso de empresas que, sin ser la única en su especie, no están expuestas a una competencia sustancial. Finalmente, el caso de las empresas pulpos, cuando el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, captándolos y estableciendo si lo absorbe o permite que tenga autonomía. Ahora bien, tenemos que aclarar que tener una posición privilegiada en el mercado por sí misma no es una transgresión al derecho, sino lo que se cuestiona es el aprovechamiento de esta posición para cometer excesos que vulneren el principio de libertad de la competencia. Ciertamente la ley establece una tipificación de aquellas prácticas que son consideradas abusivas o atentatorias contra esta libertad de la competencia. Y por un lado, establece que constituyen prácticas absolutamente restrictivas de la competencia y que se presume que producen un perjuicio al interés económico general en situaciones como concretar en forma directa o indirecta el precio de venta o de compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, o establecer obligaciones ya sea para producir, procesar o distribuir, comprar o comercializar solamente una cantidad restringida o limitada de bienes, o producir o procesar o prestar un número, volumen o frecuencia restringida o limitada de servicios. También repartir, dividir o distribuir en forma horizontal zonas o porciones o segmentos del mercado, clientes o fuentes de aprovisionamiento, establecer, concretar o coordinar la abstención en licitaciones, concursos o subastas. Por otra parte, podemos encontrar una tipificación de aquellas prácticas restrictivas de la competencia
entre las cuales encontraremos fijar en forma directa o indirecta el precio de venta o de compra de bienes o servicios, fijar, imponer o practicar directa o indirectamente condiciones para producir, procesar o distribuir solo una cantidad restringida o limitada de bienes o de servicios, concertar la limitación o control o el desarrollo técnico de las inversiones destinadas a la producción, comercialización de bienes o servicios, impedir o dificultar que terceras personas ingresen o permanezcan en el mercado o directamente excluirlas, afectar mercados de bienes o servicios mediante algunos acuerdos para limitar o controlar la investigación o el desarrollo tecnológico, sujetar la compra o la venta a la condición de no usar o adquirir o vender determinados productos, en fin, una serie de prácticas que pueden ser consideradas restrictivas de la competencia o absolutamente restrictivas de la competencia. Y por ende son consideradas prácticas abusivas. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia legal ante estas prácticas abusivas? Pues bien, la ley establece diferentes sanciones o penalidades al respecto. Por un lado, vamos a encontrar que estos acuerdos serán nulos, de pleno derecho, y en consecuencia no van a producir ningún efecto jurídico. Y sin perjuicio de algunas otras sanciones que pudieran corresponder, que los jueces pudieran fijar, cuando se verifiquen actos que constituyan abuso de posición dominante o cuando se constate que se han adquirido o consolidado una posición monopólica o oligopólica en violación a las disposiciones que prevé esta ley en defensa de la competencia, la autoridad de control podrá imponer el cumplimiento de algunas condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o en su caso solicitar al juez que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcertadas o divididas. Nuevamente les repito que este es un tema de auge en la investigación del mercado actual, de suma importancia para la carrera que están cursando y que de seguro para las próximas materias de tenor económica. Así que continúen en el estudio de esta ley específica que se encuentra subida al aula virtual y acompañada, por supuesto, de la normativa del Código Civil y Comercial.